Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El Banco Mundial ha actualizado este miércoles sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe y redujo en 7 décimas porcentuales la cifra con respecto a sus estimaciones previas del mes de enero hasta el 1,6%, debido principalmente a la situación económica en Argentina. Si no se tuviera en cuenta los datos de Argentina, la región crecería este año un 2,2%, solo una décima menos de lo proyectado en enero. Por países, entre las principales economías, Brasil crecerá el 1,7% este año y un 2,2% el año que viene, mientras que México lo hará a un ritmo del 2,3% en 2024 y del 2,1% en 2025. Y para analizar en detalle este panorama, contamos con la ayuda de William Maloney, él es economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Señor Maloney, gracias por estar con nosotros. Este último informe del Banco Mundial lleva el título "Competencia, el ingrediente para crecer". ¿Nos puede resumir por qué para el Banco Mundial este es un factor clave para el crecimiento en la región y cuáles son los obstáculos para estimularla? Pues como sabemos, la tasa de crecimiento sigue siendo bastante bajo, como alrededor del 2,2%, y es más o menos igual de lo que experimentamos, por ejemplo, en la década de los 2010, cuando crecimos 2,2%, mientras el mundo creció en 3,1%. Es decir, que tenemos problemas estructurales, no es cuestión de tasas de interés altas ni de la pandemia. Y un factor que examinamos en este informe, entre otros, es la influencia de una falta de competencia en nuestras economías, o mejor dicho, el papel que puede jugar más competencia para estimular la innovación, la transferencia de tecnología, la entrada de nuevas empresas más productivas que las que ya existen. Miremos a Argentina, señor Maloney, con una contracción del 2,8% esperada para este año. Aparece también influyendo muy negativamente en el pronóstico, en el promedio para la región, a causa de un ajuste que el Banco Mundial considera adecuado en este informe. El martes conocíamos números nefastos de actividad económica en Argentina y mi pregunta es, ¿no hay ningún temor de que el tejido económico del país salga demasiado dañado para aprovechar su potencial cuando se vean, Dios mediante, los resultados positivos? Sí, absolutamente. Mira, la razón que tenemos tasas de inflación de 250% al año es porque tenemos desbalances fiscales muy fuertes que son muy difíciles de resolver. Y este proceso de ajuste siempre es bastante difícil. Desde nuestra perspectiva es necesario mover en esta dirección, pero a la vez proteger a las familias más vulnerables durante el proceso. Esto implica que estamos hablando con el gobierno acerca de cómo hacer programas de apoyo más eficiente en servicios, en alimentación y en empleo. Es absolutamente importante imprescindible que durante este proceso miramos a cómo está afectando a los más vulnerables el ajuste. Veamos otro asunto, señor Maloney. Usted ha hablado en declaraciones a la prensa sobre un impacto económico, al menos en el corto plazo, de la actual crisis diplomática entre México y Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito. ¿Cuál sería ese impacto brevemente? Mira, probablemente no hay impacto directo, no hay mucho comercio entre los dos, pero el problema es que cualquier incertidumbre político que hay es un desincentivo a la inversión, o que sea doméstico o internacional. Entonces, sería bueno que lo resuelvan lo más rápido posible para que se tranquilice un poquito la situación política. William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe en Washington. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde las presiones inflacionistas persistieron durante el mes de marzo, desinflando las expectativas de que la Reserva Federal comience a reducir en junio las tasas de interés, que están en su nivel más alto de los últimos 23 años, y se plantea recortes este mismo año si no hay señales de desaceleración económica. El dato de inflación de marzo fue del 3,5% interanual,
Era un dato muy esperado porque la cúpula de la Fed había desestimado la importancia de una inflación más elevada de lo previsto en enero y febrero, atribuyéndola a factores estacionales. Pero este tercer mes de marzo consecutivo con datos de inflación por encima de las expectativas erosiona ese argumento y puede llevar a los funcionarios de la Fed a aplazar los recortes de tasas hasta julio próximo o incluso más tarde. Y nuestra compañera Ana Nieto tiene más informaciones desde Nueva York. Ana, la recta final entonces hasta la meta de inflación del 2% interanual que está buscando la Reserva Federal parece que es más larga de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que está deteniendo la rebaja de la presión sobre los precios? Dos cosas, la buena marcha de la economía en general y la subida de los servicios en particular, especialmente servicios como los seguros de los autos, que son un 22% más caros, el precio de la gasolina, las reparaciones de los autos también valen un 11,6% más que el mes anterior, son también más caros los seguros médicos, el cuidado de las personas mayores, la electricidad, la ropa. El único alivio sobre el papel de la estadística, que no lo es tanto en realidad, llega del sector de los alimentos, porque en el cómputo general no hay aumentos en los supermercados, aunque sí que hay subidas bastante llamativas, como por ejemplo el 27% en los zumos. En los restaurantes los precios sí que suben, pero por el factor de los servicios. Y esto es algo que preocupa a los economistas porque las alzas en los sectores el sector de los servicios suelen ser muy persistentes y a ellas puede sumarse en un futuro no muy lejano el repunte en algunas materias primas que hemos empezado a ver en estos días en algunos de los mercados. Los analistas contaban con que la rebaja por ejemplo, de los precios de los autos, tanto usados como nuevos, pudieran compensar las subidas de otros capítulos más inflacionarios, pero no ha ocurrido así. Máxime cuando además la vivienda sigue sin dar tregua, sigue subiendo y el alivio que se esperaba desde hace meses no llega. Ana, ¿podemos descontar entonces que esta situación cambia los cálculos de la Fed cuando se espera tan ansiada rebaja de intereses? Definitivamente la Fed quería ver más datos que le permitieran tener la confianza de que la inflación estaba camino del 2%. Y como decías antes, las lecturas más altas de enero y de febrero se tomaron como un dato estacional, como un bache en el camino. Lo que ha ocurrido en marzo hace repensar dónde están yendo los precios. Y los analistas ya están empezando a hablar de que las tasas, si se rebajan en junio, en realidad se tiene muy poca confianza en que esto ocurra y se está empezando a pensar que podría bajar en septiembre. Es el mejor de los casos. Se cuenta con que como mucho se rebajen 75 puntos básicos las tasas de interés. Actualmente es el cálculo más optimista. En los mercados todo esto se ha recibido como un jarro de agua fría. Todos los índices principales han caído en el entorno del 1%. Están subiendo los rendimientos de los bonos. Mientras tanto, el dólar se aprecia dadas las perspectivas de tasas más altas durante más tiempo. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Lo mencionábamos antes y el martes hablamos de los nefastos datos macroeconómicos en Argentina, conocidos recientemente. La construcción, por ejemplo, con un descenso de casi el 25% con respecto al año pasado. Y en medio de este panorama, organizaciones sociales convocaron a una jornada de protestas en todo el país denunciando la emergencia social. En Buenos Aires, cientos de personas se reunieron frente a edificios gubernamentales en reclamo de alimentos para los comedores populares y en contra de las crecientes y duras medidas de austeridad impuestas por el gobierno del presidente argentino Javier Milei. La policía utilizó cañones de agua, balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que intentaban bloquear una de las principales avenidas porteñas. Al menos 11 personas fueron detenidas, 6 resultaron heridas. A 4 meses de la llegada del gobierno de Milei, las manifestaciones son una escena cotidiana en Buenos Aires. Argentina atraviesa una profunda crisis económica con una inflación de 3 dígitos y cerca de la mitad de la población en la pobreza.
La Unión Europea investiga subvenciones ilegales a fabricantes chinos de aerogeneradores que distorsionan la competencia aquí en Europa. Las empresas investigadas chinas de energía eólica y solar pueden quedar excluidas de licitaciones públicas en la Unión Europea. Es una medida que se suma a otra investigación sobre subsidios chinos, pero para los automóviles eléctricos. Todo esto podría conducir a aranceles punitivos. Aunque las exportaciones chinas a Alemania cayeron y mucho el año pasado, los expertos consideran que los productos chinos están inundando el mercado europeo, sobre todo en las energías renovables. Un parque eólico en España. El viento sopla fuerte en la disputa por las subvenciones entre la Unión Europea y China. ¿Cuánto dinero aporta el Estado chino a la producción de turbinas eólicas que luego se venden en el mercado europeo? La Unión Europea quiere investigar a fondo las prácticas comerciales desleales en 5 países miembros: Bulgaria, Francia, Grecia, Rumanía y España. Necesitamos más que casos aislados, necesitamos un enfoque sistemático. Y tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. No podemos permitir que lo que pasó con los paneles solares ocurra de nuevo con los vehículos eléctricos, la energía eólica o los semiconductores esenciales. China es, con diferencia, el país con mayor capacidad de producción de energía eólica, y casi todas las empresas que cotizan en la bolsa china recibieron subvenciones estatales en 2022, según el Instituto de Economía Mundial de Kiel. El año pasado, China exportó a la Unión Europea turbinas y piezas por valor de unos 1.400 millones de dólares. La investigación europea sobre las subvenciones ha despertado fuertes críticas en Pekín. Confiamos en que los europeos no se llenen la boca con grandes palabras sobre el cambio climático mientras socavan los esfuerzos para impedirlo. El proteccionismo no puede resolver sus propios problemas, fomenta el atraso y causa pérdidas multilaterales. Instamos a Europa a acatar las normas de la Organización Mundial del Comercio y los principios del mercado. China protegerá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Las turbinas chinas cuestan alrededor de un 20% menos que las de sus competidores europeos y estadounidenses, según el servicio de estudios Bloomberg-NEF, algo a lo que contribuyen unas materias primas más baratas y la dura competencia. Y sus precios siguen bajando. No tenemos más tiempo. Hasta la próxima.